a estar atentos en nuestra Biblia, en la primera carta de Pedro. Nuestra escritura es del capítulo 2, versículos del 4 al 25. Y en esta porción de las Sagradas Escrituras vamos a aprender que el sufrimiento del cristiano va más allá, porque tiene que sujetarse a las instituciones humanas. Instituciones humanas que no son muy agradables en el caso de los hermanos a los cuales Pedro les está escribiendo, pero es necesario. Bueno, para poder conectar esta lección a las lecciones anteriores, necesitamos recordar que nosotros como cristianos somos escogidos por la obediencia, por la humildad al plan de Dios. Y hemos sido escogidos para ser rociados con la sangre preciosa de Jesucristo, sabiendo que allá hay una herencia que nos está reservada en el cielo y que dependemos de una fe activa en Dios, una fe viva, una fe subjetiva que viene por la palabra de Dios. En la letra B, los cristianos tienen una gran salvación. Bueno, lógicamente que la gran salvación tiene que ver con el hecho de que hay una gran bendición de parte de Dios, recordando que profetas escudriñaron e indagaron y se les dijo a ellos que no era para ellos. Se les dijo que ellos servían a otros que vendrían. Y aún los ángeles anhelaban ver esto que estaba reservado para los cristianos, o sea, para nosotros. En la letra C, nosotros los cristianos debemos de aprender a preparar la mente para el sufrimiento. Esto estuvo en la segunda lección. Por esa gran salvación tenemos que prepararnos. Como cristianos debemos de preparar nuestra mente para la acción, apreciando el precio de nuestra redención, como por la obediencia de una vida santa, amando fervientemente a nuestros hermanos, y dejando de un lado a las actitudes malvadas que muchas veces con malicia actuamos en contra de nuestros semejantes y aún con nuestros hermanos en Cristo, dejando a un lado toda malicia, dice la palabra de Dios. Preparándonos por la palabra de Dios, ¿verdad? Que para resumir esto es simple y sencillamente el pensamiento que Pedro nos dice, que deseemos la leche pura, no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Yo le voy a invitar a que abran su Biblia para leer ahí en Primera de Pedro 2, del 4 al 25, y vamos a ver cómo Pedro en esta escritura está poniendo las bases para que podamos soportar las pruebas y la persecución. Vamos a leer. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y está venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, ahí Pedro está poniendo las bases para que podamos soportar las pruebas de la persecución al decirnos por qué debemos de mantener nuestra conducta excelente en el mundo. Los cristianos pueden ser tentados hacia la desobediencia civil, pueden ser tentados a tomar represalias cuando son maltratados, pueden ser tentados a poner alguna queja por algún daño recibido en contra de alguien que les hizo ese mal. Sí, los cristianos se rebelan o luchan, pues van a jugar en manos de sus enemigos. O sea, en otras palabras, si el malo nos está provocando y nosotros le seguimos el juego, ¿quién creen que va a ganar? Esta sección, amados, es muy especial. Esta sección recuerda a los cristianos que están llamados a un propósito más elevado, más alto que eso. ¿Y cómo recuerda esto el apóstol Pedro? Al recordarnos quiénes somos, de dónde venimos. Y no está hablando de nuestro origen físico, está hablando de nuestro origen espiritual. Nosotros somos gracias a la piedra viva, a esa piedra que sirve de tropiezo, a esa piedra que es el ángulo principal del edificio. Y nosotros somos como piedras vivas. Eso es lo que Pedro nos recuerda. Y ahora, como de ese origen, de ese linaje, nosotros tenemos que tener un comportamiento como tal. Así de que la sujeción, amados hermanos, comienza reconociendo a Jesucristo nuestro Señor. Releyendo ahí los versículos del 4 al 8 del capítulo 2, recordando lo que acabamos de leer, dice el apóstol Pedro: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, esa es la piedra, Jesucristo, no será avergonzado.
Para vosotros, dice Pedro, para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, es una piedra que los edificadores desecharon. Y esta piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Pero fíjense cómo hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Así de que la sujeción comienza entendiendo que Cristo es una piedra viva, ese Cristo resucitado, ese Cristo rechazado por los hombres ignorantes o malos, ese Cristo honrado por los que creyeron, porque reconocieron que no podía ser otro sino el enviado de Dios. Note el contraste paradójico. Mientras que para unos es piedra viva rechazada, mientras que para unos es piedra viva, para otros es una piedra rechazada. Mientras que unos se edifican en esa piedra, otros se caen. Los seguidores de Cristo, los cristianos, somos piedras vivas. Eso es la enseñanza. Resucitados de la muerte espiritual, según Romanos 6:3 dice que somos resucitados con Jesucristo por medio del bautismo. Nosotros viviendo nuestra vida nueva para Dios, ya no como nosotros vivíamos, sino ahora como Cristo. Eso es tomar la cruz. En Romanos 6 del 10 al 11, por favor. Romanos 6 del 10 al 11, si usted me acompaña en esa escritura. Dice así. Adelante. Romanos 6, 10 al 11 dice, porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así es. Así como Cristo murió, el término de esta lectura nos enseña que nosotros debemos de mantenernos vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él murió, pero vive para Dios. Así nosotros también debemos vivir para Dios. En otras palabras, amados, no es que nosotros vivamos una vida donde nuestro principal foco de atención es el yo. Yo necesito hacer esto. No, yo no me voy a dejar de esas cosas. No, yo no quiero eso. No, a mí me están molestando. O sea, el centro yo. ¿Verdad? Pareciera que somos personas del yo-yo. Sí, no sé si ustedes le llamen yo-yo a un juguete que se usaba en décadas pasadas. Creo que ahora ya casi no se ve. Pero el punto es de que debemos de centrarnos en el aspecto de que nuestra vida es en Cristo ya. Eso significa tomar la cruz, amados. Aunque no estamos hablando de tomar la cruz o de morir en la cruz, eso significa vivir la vida de Cristo. En Efesios capítulo 2, 19 al 22 podemos encontrar ahí la idea de que debemos de crecer como un templo santo, como una casa espiritual, como sacerdocio santo, que también el apóstol Pedro lo menciona. Debemos de servir en la casa espiritual, el santo templo de Dios, ofreciendo sacrificios espirituales en la casa espiritual. Los sacrificios son ofrecidos a Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros los ofrecemos, son recibidos también gracias a ese medio que es Jesucristo. Nosotros podemos ver muchos beneficios de servir en el santo sacerdocio. No vamos a ser defraudados, o sea, no nos vamos a decepcionar. El versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Así de que Cristo es el valor precioso para los creyentes.
¿Cuáles son los sacrificios espirituales de de los santos, verdad? Como sacerdotes. Pues la dedicación de nuestra vida. Nosotros recordaremos, si usted quiere apuntarlo, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice que todo nuestro ser debe estar entregado al Señor. Nuestros cuerpos deben de ser en sacrificio vivo y agradable al Señor. En sacrificio racional. También ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad, apoyar a nuestros hermanos que andan predicando el Evangelio. Es como un sacrificio espiritual que ofrecemos ante Dios. Ayudar a los santos pobres, como hemos leído muchas veces en 2 a los Corintios capítulo 9. Es como un olor fragante para Dios, es un sacrificio espiritual. Es un sacrificio acepto ante Dios. Hacer el bien, adorar a Dios. Allá en Hebreos capítulo 13-15 dice que ofrezcamos a Dios fruto de labios, es decir, que ofrezcamos a Dios alabanza, es decir, fruto de labios que invoquen su nombre. De tales sacrificios, dice el versículo 16 de Hebreos 13, versículo 16, de tales sacrificios se agrada a Dios. Cristo es una piedra de tropiezo y ofensa a los incrédulos, como leímos en versículos 7 y 8, porque los incrédulos rechazan a Cristo, hermanos. Ellos tratan de invalidar la posición de Cristo en la fundación. Ellos se tropiezan sobre la piedra angular. Ellos son desobedientes a la palabra. Por esa causa se tropiezan. Y si no creen, pues ¿por qué van a obedecer? Ellos no tienen por qué obedecer. Así de que los no creyentes desobedecen el medio divino. Ellos no les interesa el medio divino. Aunque Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, a ellos no les importa. Aunque Cristo les dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí, Juan 14:6, a ellos no les importa. Pero mire el contraste, los que son creyentes, nosotros, los hermanos del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia, somos elegidos, amados. Somos llamados por Dios, según vimos en el capítulo 1, versículo 15. Somos nacidos de nuevo por medio de la palabra. Primera de Pedro 1:23. Hemos obedecido al evangelio proclamado por esta era de Cristo, por este plan bendito del evangelio. Primera de Pedro 1:24. Al igual que los israelitas en el Antiguo Testamento, venimos a ser ahora el pueblo escogido de Dios, tesoro de Dios, la raza elegida, la nación santa, el pueblo para la posesión de Dios. Esto es grande, amados. Esto no es cualquier cosa. Esto no es que nosotros seamos unas personas que no tengamos ningún aliciente, sino que solamente tenemos que dejarnos conducir como borreguitos. No, Señor, estamos luchando por algo grandioso. Y esa lucha es por medio de ser mansos y humildes, por medio de ser obedientes. Así de que estos versículos son grandes para el que aprecia el sacrificio del Señor Jesucristo y puede poner un espejo en su casa, mirándose en la vida de Cristo y tratando de imitar esa vida preciosa. Ese fue el primer punto. Ahora el segundo punto, la sujeción, comienza entendiendo que nosotros debemos seguir anunciando su palabra bendita. Releyendo ahí los versículos 9, 10 hasta el versículo 12. Mas vosotros sois linaje escogido, dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¡Ay!
Un llamado que nosotros se lo aplicamos a nuestras hermanitas. Le decimos a las hermanitas, hermana, usted vístase decorosamente y pórtese bien con su marido. Aquel que no es ganado con las palabras puede ser ganado con su buena conducta de vivir. Es para los cristianos, hermanos. Es para todos. Hombres y mujeres, hermanos, debemos de hablar con nuestro ejemplo. Esta última frase de al considerar vuestras buenas obras, los malos pueden venir a Dios. Pueden llegar a la conversión de Dios. Y como el apóstol Pedro, el mismo autor que habla de la hermana que debe de sujetarse a su esposo y que debe de vestirse de una forma correcta, como este mismo apóstol aquí está abarcando a toda la congregación, amados, a todos, hermanos y hermanas, aplicándolo a que por qué debemos de sufrir, hermanos, a por qué debemos de sujetarnos, para que cuando ellos vean vuestras buenas obras, ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El día de la visitación aquí apunta mucho hacia la segunda venida de Cristo. Así de que también pudiera ser a la destrucción de Jerusalén, porque todavía no llegaba la destrucción de Jerusalén en el tiempo de Pedro. En el tiempo en que Pedro está escribiendo las cartas era en los 60s. Pero cualquiera de esas dos situaciones de juicio de Dios, hermanos, se considera una visitación en juicio por parte de Dios. Ahora tenemos pues este segundo punto que nos dice que debemos de seguir anunciando su palabra, proclamar las excelencias de aquel que nos llamó, proclamar el camino de las tinieblas a una luz maravillosa que es de Cristo, considerando que nosotros los creyentes debemos de estar separados del mundo, versículo 11 y 12. Amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, etc. Extranjeros y extraños en este mundo somos nosotros. Somos ciudadanos del cielo, no del mundo. Filipenses 3:20, que hemos leído ya en la lección pasada. Así que como raza elegida, amados, raza elegida de Dios, debemos de mantener un comportamiento excelente como ejemplar. Puede que los gentiles calumnien la forma de vida de los cristianos, porque ellos están sobre uno. Ellos están constantes, están atentos, están viendo cada movimiento de nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Debido a las buenas, hermosas obras, Dios los va a encaminar a que lo glorifiquen. Dios los va a encaminar a que lo glorifiquen. Hay un dicho del presidente de México, quien está luchando fuertemente en contra de se me olvida el término, de eso cuando recibe uno mordida, cuando le dan a uno dinero para que haga favores. Corrupción. Tiene una lucha muy, muy grande contra la corrupción. Y la mentalidad de este señor es que no hay gente mala. No hay gente mala. Gente que, por ejemplo, los millennials fueron descuidados en tiempos pasados y en su hambre por tener algo o por ser alguien, se fueron a las gangas o se fueron a los narcotraficantes a servir al narcotráfico, porque no tenían otra, no había otra manera. No había trabajo para ellos, no había escuela para ellos. ¿A dónde iban? ¿Qué iban a hacer? Y entonces ahora este señor está tan preocupado por esa situación y el dicho de él es: no hay gente mala. Solamente es gente con falta de oportunidades. Y ha rescatado a muchos jóvenes que ahora en la actualidad o están estudiando o están trabajando. Se pueden contar ya por millones de jóvenes que están respondiendo al plan de este hombre. Al parecer fue sabio.
Lo que quiero ilustrar aquí, hermanos, es que el pensamiento de Pedro es esos malhechores, esos perversos, esos que lo están criticando, esos que nomás están viendo cómo se caen, a qué hora se cae este hermanito, a qué hora lo veo otra vez acá en el mundo fumando, cantando, bailando, tomando. Al ver que no pasa eso y que esta persona está tan entregada a Dios, cambia su manera de pensar, hermanos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Cambia su manera de pensar. Imagínense como los judíos tenían fama de responder ante los combates. Guerreros, encarnecidos. Eran personas de pocas pulgas, hermanos. Acá le decimos pocas pulgas a una persona que en cuanto le dan un toquecito ya está bien enojado. Flavio Josefo manifiesta en sus escritos que cuando peleaban los judíos valían por 10, hermanos. Eran tan aguerridos. Y nosotros podemos más o menos imaginarnos al ver el carácter de Pedro. Hermano, de Pedro, el discípulo de Jesús. Ya no Pedro el que escribió las cartas. Ahora, estas personas, al ver nuestra manera de vivir, que no nos calientan para pelear o para discutir de manera sin control por las provocaciones que están haciéndonos, personas pueden llegar al convencimiento, hermanos. Decir, estas personas realmente están en otra dimensión. Estas personas están en algo bueno, en algo tranquilo, en algo pacífico, en algo que es de buen nombre. Eso es lo que Pedro está aconsejando a los hermanos en Cristo. Sumisos al emperador. ¿Verdad? Y este va a ser nuestro tercer punto. Ahora sí nosotros tenemos que, después de anunciar la palabra de Dios, tener un comportamiento excelente entre el mundo. Dice en Primera de Pedro 2, del 13 al 17, por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Tan malo el rey? ¿A Nerón? Hombre temible, loco, hombre despreciador de los cristianos. Pues Pedro les está diciendo, hónrenlo, honren a ese rey. Ustedes saben, amados, ustedes han escuchado que Nerón fue un emperador cruelmente malvado. Dicen que acusó a los cristianos de haber incendiado Roma para cubrir su propio crimen. Dicen que este era un hombre piromaniático. Así le dicen a las personas que les gusta mucho el fuego. Piromaniático. Este hombre alentó a los romanos a perseguir a los cristianos. Imagínense, dice Pedro, honrad al rey. Ay, Pedrito, pero si ese Nerón es tremendo, hónralo. Porque esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere, que lo honres. La sujeción sigue siendo necesaria, incluso a un gobierno perverso, incluso a un gobierno malvado. La sujeción sigue siendo necesaria por el Señor, por causa del Señor. Es un requerimiento para tener un comportamiento excelente entre los de afuera. Dice, a los cristianos se les acusaba a menudo de ser desobedientes civiles.
Si usted me acompaña en una lectura ahí rápidamente en Hechos 17, versículos 7 y 8, parafraseando dice, y todos estos contravienen los decretos del César, hablando de los cristianos, diciendo que hay otro rey, Jesús. Versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Imagínense qué mentalidad se sembraba en contra de los cristianos. ¿Sabe usted que la mentira muchas veces no mata, pero deja a uno bien manchado? Especialmente cuando se presta oídos a esto, y esto es lo más normal para la gente del mundo. Prestar atención a las chismes, a las calumnias, a las herejías, a las mentiras, a las malpresentaciones de otras personas sin investigar y sin oír la otra versión. Así que los cristianos estaban bien manchados por personas que no los querían y los manchaban y los manchaban y los manchaban. Por eso el apóstol Pedro nos encarga mucho de que amemos a los hermanos. Porque si nosotros no amamos a los hermanos y vemos solamente lo negativo, vamos a tender a ser calumniadores. Pero si los amamos, vamos a estar bendiciéndoles y vamos a estar ayudándoles en lo que sea posible para su salvación. La sujeción a las autoridades, amados, es requerida por Jesucristo. En vez de pensar, bueno, este gobernante es perverso, voy a ver cómo lo quito de ahí. No, eso no le corresponde al cristiano. Hay una persona que está haciendo un mal trabajo en la ciudad y fue puesta como servidor público. Vamos a juntarnos todos para quitarlo. Eso no le corresponde al cristiano. Perdón. En Mateo, hermanos, capítulo 17, Mateo 17, versículos del 24 al 27. Mateo 17, del 24 al 27 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, cuando se habla de dracmas y de estateros, son monedas usadas en el tiempo de Jesucristo nuestro Señor. Un estatero correspondía al pago de 2 personas en sus impuestos. Así de que el Señor Jesucristo aquí está enseñando la sujeción a la autoridad para no ofenderles. ¿Que no le gustaba a Jesús ofender con la verdad a la gente? No le gustaba eso, pero lo tenía que hacer muchas veces. Pero sí era correcto pagar tributo al rey. Era correcto, ¿verdad? Jesucristo muchas veces predicó y habló cosas que ofendieron a los demás. El mismo apóstol Pedro nos acaba de decir que fue piedra de tropiezo para los edificadores. Ellos lo desecharon, se tropezaron y luego dice Pedro por la palabra. Pero aquí no había necesidad de provocar al gobierno porque era correcto sujetarse al gobierno. Era correcto dar tributo al gobierno, dar taxes o dar impuestos al gobierno. Así de que de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, los demás apóstoles se manejan. El apóstol Pablo, hablando allá en Romanos capítulo 13, por decir algo del 1 al 5, el apóstol Pablo también está aconsejando una sujeción a la autoridad y también se está refiriendo al gobierno romano, que era perverso, que era malévolo.
Así de que la sumisión, amados, es voluntad de Dios. La sumisión es hacer lo correcto, haciendo lo correcto para callar a los hombres necios, según leímos ahorita en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fíjense cómo el Señor usa esta situación para enseñar que la autodefensa del cristiano es actuar contrario a como esperan que actúe. Es una autodefensa. Es un método de Dios, ¿verdad? Para defendernos. O sea, nosotros como cristianos, hermanos, al defendernos es sujetándonos. Ah, pero ¿cómo está eso, hermano? ¿Cómo que sujetándose se está defendiendo? Sí, porque no es mi defensa. Es la defensa a la causa de Dios. Es una defensa a la causa de Cristo, es por la cual Cristo murió. No es una defensa para mí. Es una defensa por la causa del Señor. Y Pedro estaba bien familiarizado con esta táctica, hermano. Recordemos cuando Pedro y Juan estaban predicando allí en Jerusalén, cómo tuvieron enfrentamiento con las autoridades. Y la pregunta es, ¿cómo se comportaron Pedro y Juan con las autoridades? ¿Fueron altaneros, soberbios, retadores? ¿O simple y sencillamente fueron humildes y continuaron haciendo la voluntad de Dios? Así de que el Sanedrín no podía negar el buen trabajo de Pedro y de Juan. Por ejemplo, aquella sanidad que hicieron en el templo, en aquel lugar donde estaba aquel hombre cojo de nacimiento, que fue sanado por el apóstol Pedro. Al ver el trabajo ¿cómo le pudiéramos llamar, hermanos? Un trabajo tan sabio, tan tranquilo, tan pacífico. Es como una revolución pacífica, la que los apóstoles llevaron a cabo, la que el Señor Jesucristo llevó a cabo. Con la palabra de Dios enseñaban a la gente sin necesidad de las armas físicas. Luchaban en contra del error y de la maldad con las herramientas espirituales. Así de que esta es otra herramienta, la sujeción hacia las autoridades. El Sanedrín no podía negar el buen trabajo de Pedro, de Juan, porque estos hombres actuaban como hombres libres, pero sin ser libertinos y sin ser desobedientes a las leyes. Nosotros somos libres en Cristo. Sin embargo, hay la gran tentación de resistir a las autoridades civiles. Hay la gran tentación de ir a hacer plantones delante de alguna oficina del gobierno. Hay mucha tentación a veces de participar en movimientos civiles buscando derechos para cierto grupo. A veces son cosas correctas, a veces no son cosas correctas, pero el punto aquí es que el cristiano no es el que anda en ese movimiento. A mí me han invitado algunas veces en el pasado a participar en marcha de inmigrantes, a favor de los inmigrantes. Y yo me pregunto, bueno, ¿soy un luchador social o soy un predicador del evangelio? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi responsabilidad? Así que un siervo de Dios no debe de resistir a las autoridades, no debe de ponerse al tú por tú con las autoridades. No debemos de usar la libertad que tenemos para ser maliciosos con el deseo de herir a alguien o de ofender o de perjudicar a alguien. Mejor, dice el Señor, confíe en mí. Él ve y da solución. Es mejor soportar a ser tratados como malos ciudadanos. Otra vez, el pensamiento. Si mi vecino es una persona que le gusta provocar para pelear con las palabras o hasta pelear con las manos, y yo me pongo al tú por tú con él, yo que soy predicador y que soy siervo de Dios, ¿quién va a ganar? Así de que busquemos pues de esa manera honrar a las personas a pesar
de que nos persigan a pesar de que nos traten mal. Otra vez el apóstol Pedro nos enseña o nos recuerda a amar a los hermanos haciendo el bien. Teme a Dios, recuerda que Él es el juez. Honra al rey, aunque sea Nerón, aunque sea Domiciano, aunque sea cualquier otro rey sanguinario. Sea sumiso a ellos. Y luego el apóstol Pedro, para cerrar con broche de oro, continúa el tema de la sujeción, hablando de el buen comportamiento que debe de haber hacia los amos, ¿verdad? Recordemos que en el tiempo bíblico había amos y había esclavos, había amos y siervos, y se habla de buenos amos y se habla de malos amos, y se habla de buenos siervos y se habla de malos siervos también. El Señor Jesucristo en muchas de sus parábolas ilustró por medio de el Señor, el amo, se fue y dejó a sus siervos a cargo. Así de que era algo bien común. Bueno, ahora lo podemos convertir al punto de patrón y obrero, ¿verdad? Patrón y trabajador, empleador y empleado. De tal manera que esto lo pudiéramos aplicar a nosotros también porque somos de alguna manera el prototipo de aquello. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, del 18 al 20, por favor. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es claro el pensamiento de Pedro aquí, ¿verdad? La persona que trabaja para otra persona debe de sujetarse a él. Y no solamente al que es bueno y amable, tratable, sociable, sino también a los que son difíciles, a los que son antisociales, a los ásperos. Dice Pedro, hay que aprender a soportarlos, porque esto merece aprobación. Así de que Dios está presto para favorecer a los que sufren injustamente. Esto es cuando una persona hace lo que es correcto y sufre, soportándolo pacientemente, Dios está de acuerdo con ello. Cuando una persona soporta el castigo que supuestamente es para los malos, Dios está de acuerdo con ello. Sabemos bien que los que pecan merecen castigo. Los que pecan deben de soportar el castigo porque merecen ese castigo. Me acuerdo de aquellos ladrones que estaban crucificados juntamente con el Señor Jesús. Y que aunque al principio los dos se burlaban de él, después uno de ellos recapacitó. Y el que no recapacitó le dice, ¿por qué no te bajas tú y nos bajas a nosotros? Y el que recapacitó le dijo, ¿aún no tienes tu temor estando en plena aflicción? Nosotros a la verdad justamente padecemos, pero este hombre ningún mal hizo. Lo que está diciendo Pedro aquí. Sabemos bien, nosotros en nuestra mente justiciera sabemos que los que pecan deben de ser castigados. Los que hacen el daño deben de soportar el castigo. Deben de aceptar el castigo porque eso es lo justo. Pero Jesús nos enseña que aunque nosotros no hayamos hecho mal y recibimos castigo, debemos de aceptarlo. Cristo lo aceptó. El Señor lo aceptó. El apóstol Pablo, amados, enseña la misma lección de amos y siervos. En Efesios capítulo 6, versículo del 5 al 8. Si gusta apuntar, por favor. A los colosenses también
en Colosenses 3, 22 al 25. Y también cuando escribe a Timoteo menciona esto en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2. He conocido personas que trabajan para un patrón y todo el tiempo hay inconformidad de obrero-patrón y patrón contra el obrero. Siempre hay inconformidad, hermanos. Es raro encontrar a un patrón que está bien contento con su trabajador y a un trabajador que está bien contento con su patrón. Es raro. Sí hay casos, pero es raro. Y entonces cuando yo hablo de este tema, se me acerca un hermano y me dice, hermano, ¿y por qué nunca habla en contra de los patrones? Le digo, no, pues no hablo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios hace más hincapié en estas porciones que les he mencionado y en esta misma carta de Pedro, hace más énfasis hacia el esclavo que hacia el amo. Porque el esclavo es el que tiende a tener el espíritu muy parecido al de Jesús. Mientras que el amo pues es rebelde, es más duro, a veces es hasta como echarle las perlas a los cerdos. Con excepciones. Por eso el Señor Jesucristo dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Porque en la mayoría de los casos los ricos se agarran de su riqueza y en eso tienen puesta toda su esperanza. Pero bueno, eso sería otro tema muy interesante. El punto aquí es que sí, aquí el cristiano tiene más asemejanza al siervo, al esclavo. Y por esa razón el Señor hace énfasis en ello. Ya para concluir, hermanos, yo les agradezco mucho su paciencia. Es muy interesante que nosotros sepamos que la sujeción comienza entendiendo que el por qué debemos de sufrir como cristianos. Si nosotros no aprendemos por qué debemos de sufrir como cristianos, es difícil que lo acatemos. Y aquí en esta porción que nos falta, Primera de Pedro 2, del 21 al 25, encontramos algunas buenas respuestas. ¿Por qué sufrir como cristiano? Bueno, dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2, del 21 al 25, ahí en su pantalla, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando él padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, por Cristo, por ese sufrimiento, por su sacrificio, nosotros fuimos sanados. Porque realmente nosotros éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. A ese a quien debemos de seguir. Ese que es nuestro ejemplo. Ese que se comportó de una manera correcta para poder ser el autor de la eterna salvación para toda la humanidad, amados. Así de que la sujeción, hermanos, comienza entendiendo que el sufrir como cristiano tiene un ejemplo excelente, perfecto. Nuestro llamamiento ya nos está diciendo que vamos a sufrir, porque el que nos está llamando padeció para podernos llamar. El que nos está llamando nos dejó ejemplo con su comportamiento para que nosotros lo sigamos. Jesús sufrió a manos del gobierno cruel y malvado. No se rebeló.
teniendo el poder de hacer. Él no revocó lo que había determinado el Sanedrín al juzgarlo y al condenarlo en la cruz. Él se presentó, hermanos. Él se entregó a sí mismo. ¿Cómo Jesús pudo someterse a un trato tan cruel y asesino? ¿Por qué Jesús permitió eso? ¿Por qué no le hizo caso a uno de sus discípulos que le decía, Señor, ¿a qué hora nos levantamos en armas? Era lo que estaban esperando aún algunos de los apóstoles, que Cristo se levantara en armas. ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué no le dijo al Padre, Señor, mándame una legión de ángeles para que no me hagan este daño tan grande? ¿Por qué no lo hizo? Porque Él se confiaba, hermanos, a aquel que juzga rectamente. Jesús se confió en Dios para cumplir sus promesas. El Salmo 16, 9 y 10 dice, se alegró. Salmo 16, 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Confiarás tu alma a Dios que juzga rectamente, como lo hizo el Señor Jesús? Amados hermanos, los cristianos fuimos escogidos para ser obedientes. Los cristianos tenemos una gran salvación por Cristo, que es una piedra viva y ejemplo en todo. Mantengamos un comportamiento excelente ante las autoridades y personas del mundo. Sigamos las pisadas del Salvador. Tengamos confianza, así como nuestro Señor y Salvador la tuvo en su Padre Celestial. Yo les agradezco su atención, amados. Hermano, hermana, si usted necesita hacer arreglos con Dios, este es un buen momento. Amado amigo, amiga, si usted no ha venido a Cristo, le invitamos a que se arrepienta y se bautice para perdón de pecados y venga a pertenecer a este pueblo hermoso que el Señor compró con su preciosa sangre. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención, amados. Dejo el tiempo para lo que ustedes deseen. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Gracias a Dios, hermano. Vamos a ver si los hermanos tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar. Vamos a ver si los hermanos tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar. Mi esposa, perdón, hermano, mi esposa me está entregando una petición. ¿Por quién pide, mija? Dime tú. ¿Por quién? Por su mujer, Angélica. Ok, tenemos un amigo que se llama Nacho Cruz. Él está pidiendo por su esposa que está muy enferma. Él nos acompañó ahorita oyendo el mensaje y está pidiendo por su esposa. Amén. Y aprovecho, hermano, perdón que les quite la palabra, aprovecho para pedir la oración de la familia Ríos, que perdió a un ser querido, a un hermano, el que le comentaba yo al principio, y también por la familia Tavares, de nuestro hermano Eduardo Rangel. Tavares Rangel, sí. Sí, vamos a orar por ellos. ¿Nacho Ríos? No, Nacho, ay, se me olvidó el nombre. Pero él está pidiendo por su esposa. Amigo Nacho pide por su esposa y la oración por la familia Ríos que perdieron un ser querido por causa del COVID. Y la oración por los familiares de Eduardo Rangel, la familia Rangel Tavares. Ok, vale. Vamos a anotarlo, así lo vamos a considerar. Sí, hermano. Gracias. Que hacemos cada día, en especial cuando la iglesia también se reúne. Vamos a orar por ellos. Vamos a ver si hay comentarios o preguntas.
¿Algún hermano que quiera agregar al comentario de la presentación de nuestro hermano Andrés? ¿Alguna duda? Porque siempre se presentan dudas cuando se habla mucho de la sujeción a las autoridades, porque muchos queremos actuar como Pedro, rebelarse contra las autoridades. Ujú. Sí, Pero la clase ha sido clara, así que no, obviamente que hay que prepararse para poder enfrentar injusticia de este mundo, en especial por las autoridades, porque posiblemente y es que Dios está allí trabajando, actuando. sí, hermano. Recordar que muchas veces el Señor usó a los gobiernos más fuertes y tiranos para poder dar un juicio, un castigo a aquellos que eran desobedientes. Así que por eso a veces tenemos que mantenernos en su gestión y cumplir con las leyes, eh, para no rebelarnos contra Dios. Por eso ahí me llama mucho la atención, ahí Pedro aconsejando a los hermanos que se sometieran a las autoridades, en especial al gobierno romano, por el gobernador Nerón, Nerón. que es un hombre muy sádico. Cuando uno lee un poquito la historia, ahí nos cuenta y nos muestra de que mataba a los cristianos y lo usaba como antorcha en su jardín. Así que eso allí demuestra lo sádico que era y cómo los cristianos tenían que mantenerse, tenían que tener una buena conducta a pesar de todo lo que estaba haciendo contra la iglesia. Y hoy día también, también tenemos que sujetarnos a los gobiernos, tenemos que cumplir como buenos ciudadanos y respetar a los que nos gobiernan. Sea el gobierno que sea, tenemos que honrarlo y respetarlo. Así es. Pero eso, ¿verdad? Que si se contra Dios, ¿no? ¿Cómo? Si va una ley contra Dios, no. Claro, cuando va una ley o algo que va en contra de Dios, obviamente que no vamos a obedecer. Es un mandato que va en contra de Dios. Porque hay ciertas leyes que van en contra de Dios. Como por ejemplo lo que pasaba con el emperador Domiciano, que obligaba a los cristianos a adorarle, a honrarle. Eso no tenemos que, no estamos sujetos a obedecer, porque primero tenemos que honrar a Dios. Y lo importante de ese punto, hermano, es que también tenemos el ejemplo de Daniel y de los otros 3 jóvenes, de que sin comprometer la voluntad divina, no se le faltaba el respeto al rey. O sea, eran respetuosos. O sea, no se trata de que seamos como rebeldes y que seamos peleoneros porque nos están dando un mandamiento contrario a Dios, sino que con todo respeto no puedo hacer eso, con todo respeto yo debo de hacer esta otra cosa. Sí. Sí, Siempre manteniendo, como usted bien dice, la sujeción. Por ejemplo, en estos casos hoy en día, no se pueden reunir los cristianos, la iglesia, no se pueden reunir porque hay un mandato del gobierno. Al hacerlo, estaríamos infringiendo una ley y nos estaríamos sujetando al gobierno. Pero sí nos podemos reunir en nuestras casas, podemos reunirnos por medio de internet, o sea, hay otra forma, no dejamos de reunir, pero no podemos nosotros decir ya porque somos cristianos y vamos a obedecer a Dios y vamos y nos reunimos y a pesar de la pandemia, eso es también en contra de la voluntad del gobierno y de Dios, porque como hablamos en la clase pasada, allí no estamos mostrando el amor a nuestro prójimo, a no cuidarnos. así es, hermano. Preguntas, comentarios, hermanos, ¿no? Parece que hoy día no está muy clara la lección, parece que no está. Vamos a orar entonces para despedirnos. Sí, hermano. Antes de la oración, y no lo quise decir junto con lo demás para que no se confundiera, estamos bien contentos, hermanos, porque hubo 2 bautismos, no aquí donde yo estoy,
pero sí gracias a este medio de Oh, de la plataforma. Entonces, allá en un lugar que se llama El Paso, Texas, ahí en Estados Unidos, en el estado de Texas, que concuerda con la frontera de México, sí. se reúne un hermano mío, un hermano carnal que se convirtió hace algunos 4 o 5 años atrás, y él me comunicó que hubo 2 bautismos el domingo pasado, y uno de esos bautismos fue gracias a oír el mensaje por medio de la plataforma. Dice él, Oh, qué bueno. esa persona te sigue a ti y se convenció. Así de que los convertidos, la señora se llama Rosa, no me dieron el apellido, no lo saben, y el señor se llama Enrique. Enrique. Entonces ellos se bautizaron y pues es un gozo, hermano, muy grande, gracias a Dios. Qué bonito el poder saber de esa noticia, porque sabemos que hay gente que está escuchando por internet y que quiera obedecer. Eso es muy bueno. Acá nosotros estamos también contentos porque tenemos a un joven y 2 hermanas que estaban muy alejadas hace mucho tiempo. También están con nosotros reuniéndose los domingos por esta plataforma. Ujú. Y hermanas también de otro lugar de Don Coche también que no podía reunirse por varios domingos, también se está reuniendo con nosotros, y esto también es buena noticia porque es grato, porque vemos que mucha gente necesita oír, necesita estar con los cristianos, escuchar la palabra y animarse, y eso es muy grato, es muy bueno. Así que también agradecemos a los hermanos que trabajan y pueden ayudar a otros a poder obedecer la palabra, así como estas 2 personas que se bautizaron para el perdón de sus pecados. Así es, hermano. Vamos a despedirnos entonces y vamos a agradecer a nuestro hermano y a Dios por esta oportunidad. Voy a pedir que mi hermano John, que está allí conectado, pueda ayudarnos con la oración para que nos despida de este momento. Y agradecer a cada uno por su presencia, a nuestra hermana Fernandita, a nuestra hermana Sandra, a Doralisa y a Carola, al hermano Enrique, a la hermana Violeta, a Katy, al hermano John, a Gisela, a Sandra que está aquí con nosotros, a Pilar. Así que agradeciendo a cada uno de ellos por este apoyo que hacen en reunirse con nosotros para escuchar la palabra. Hermano John. ¿Cómo no, hermano? Oremos. Padre eterno, Dios de misericordia, inclinamos nuestras cabezas ante ti, Señor, en esta tarde-noche de este día jueves en el cual tus hijos nos hemos reunido para lo mejor, para escudriñar tu santa palabra, para poder en ella buscar todo lo bueno, todo lo que tú nos aconsejas para tener una vida buena y plena en este pasar por esta tierra, Padre bendito. Agradecer que tú hayas, de tu misericordia grande, dado un día más de vida a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Agradecer grandemente a nuestro hermano Andrés, porque él siempre tiene a bien el poder conectarse, sabiendo que tiene mucha labor en la iglesia donde él se reúne, Señor bendito, pero siempre deja un tiempo para nosotros, así que él sepa que estamos eternamente agradecidos de su buena voluntad para con nosotros, Padre bendito. Sí. Así que aguárdale, protégele, cuídale a él, a su familia, señores. Siempre provéele lo bueno que un siervo tuyo merece siempre, Padre bendito, por predicar tu palabra, Señor, tanto a tus hijos como al resto del mundo que no te conoce, Padre bendito, y que a través de esta plataforma tan importante que ha sido para todos nosotros en este tiempo tan difícil, tan complejo para toda la humanidad, sea dispuesto, Señor, y que tal como nuestro hermano recién nos contaba, ha sido de bendición para una pareja allí en México, Señor, en la frontera con Estados Unidos. Así que, Padre bendito, te agradecemos siempre por tu misericordia, por tener siempre a bien atender a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, Señor, y que nuestras vidas, como siempre lo decimos, sean un libro abierto para ti, Señor bendito, y podamos a través de tu santa palabra ir mejorando nuestra conducta, ir desechando todo lo malo y atesorando lo bueno que es para bendición de nuestra vida, Padre bendito. Como dice tu santa palabra, hay que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, Padre bendito. En eso tenemos la plena certeza y la seguridad que es así.
eso se lo contamos al mundo, Señor bendito, que tú eres un Dios misericordioso que ha tenido a bien desde antes de la fundación del mundo el poder enviar a tu Hijo Jesucristo para remisión de nuestros pecados, Señor, para la salvación del hombre, Padre bendito, del hombre y de la mujer, y a través de sangre preciosa, Señor, tener la posibilidad de la comunión nuevamente con usted, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, porque no lo merecemos, tanta misericordia, tanto amor que usted nos entrega, pero a través del sacrificio de su Hijo, nosotros queremos humildemente cada día servirle de la mejor forma posible, más allá de nuestras fuerzas, para poder presentarnos con seguridad en aquel día en que usted juzgará a todos en el día postrero, Padre bendito. Le agradecemos, Señor bendito, por esta oportunidad, por cada uno de tus hijos que ha estado presente en esta reunión y por cada amigo, amiga que nos acompaña y que nos escucha, que tú puedas hacer de bendición para ellos, para sus vidas, Señor, para tanto la vida espiritual como también la vida física, Padre bendito. En ti tenemos la mejor seguridad. Debemos colocar en tus manos poderosas nuestras vidas, nuestras tribulaciones, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras angustias, también nuestras alegrías, Padre bendito. Así que la invitación siempre está hecha para que si hay alguien que nos esté escuchando ahí en este momento, haya sido oidor de este mensaje que nos ha traído nuestro hermano Andrés, pueda venir a ti en algún momento, Señor, y obedecer tu evangelio. Te agradecemos, Señor bendito, por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos que esta noche que ya vamos a comenzar, tú nos acompañes, resguarde nuestras vidas, que podamos descansar, tener reposo, Señor, del trabajo diario, Señor, y mañana tener otra oportunidad, si así tú lo estimas conveniente, Padre bendito. Te agradecemos todo. A través del glorioso nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén. Amén. Gracias, hermano John. Muchas gracias, hermano John. Muchas gracias, hermano Andrés. Gracias a ustedes, hermanos. Está con el micrófono apagado, hermano Andrés. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Muchas gracias por permitirme que les participara la palabra de Dios. Amén, hermano. Muchas gracias y saludos a su familia, a sus hijos. Sí, seguro que sí, hermano. Hola. Un abrazo, hermano. Hasta luego, hermano John. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Dios les bendiga. Entonces nos vemos el próximo martes. Hermano. Próximo martes. Ok. Hola. Saludos, un abrazo. Chao, que estén bien. Bendiciones. Saludos, hermana Doralitza. Ya dejé aquí la plataforma de los hermanos en Chile, amados hermanos en Facebook. Yo les invito a que me acompañen en una nueva oración para incluir a las personas que están dolidas por la pérdida de un ser querido y también por la esposa de Nacho Cruz. Que están dolidas por la pérdida de un ser querido y también por Salazar también está pidiendo la oración por su esposa. Ok. Vamos a orar, amados. También mi esposa me acaba de traer una petición de mi primo Samuel, que tiene enferma a su esposa. Oremos. Vamos a orar, amados. Bendito Padre que estás en el cielo, alabado y bendecido sea tu santo y bendito nombre. Damos gracias, Padre, por las bendiciones que hemos recibido y que no merecemos. En este momento queremos llevar ante tu presencia, bendito Padre, a estas personas que recordamos y también personas que se han comunicado con nosotros para pedir que les ayude, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con la familia Ríos, Robles, quienes han perdido a un ser querido, Señor. Que les consueles, que les confortes, que les fortalezcas, que permitas que puedan ellos seguir adelante, recordando de que en tu Hijo tenemos la resurrección y la vida. Asimismo también rogándote, Señor, por la familia Tavares, por la familia Rangel, que están también con la pena de haber perdido a un ser querido, nuestro hermano Peter. Te rogamos que también les fortalezcas, les consueles
y que ellos sigan adelante en tu camino, Señor, consolados con tu bendita palabra, de que si seguimos adelante en tu camino, nos reuniremos con nuestros seres queridos, aquellos que han muerto en Cristo nuestro Señor. Así, Padre, oramos también por la esposa de Nacho, suplicándote que le bendigas. Tú conoces su dolor, conoces su malestar. Ayúdale, Señor, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Asimismo, ruego, bendito Dios, por la esposa de mi primo Samuel, que seas con ella, Señor, que le fortalezcas, que le ayudes en su enfermedad, que sanes, Señor, su cuerpo, que ayudes a aquellos que tratan a estas personas para que sean sabios en su forma de dar el veredicto y en el medicamento, Señor, que recetan. Oramos por Margarita, mi cuñada, suplicándote, Padre, que le bendigas, que seas con ella, que le alivies también sus dolores y que tu bendita palabra que ella ha escuchado, Señor, venga a germinar en su vida, en su corazón, para que llegue al paso de la obediencia, Padre bendito. Sé con toda la familia, sé con todos aquellos que nos rodean, amigos, con aquellos hermanos, con todos aquellos que claman a ti, Señor, por alguna necesidad. Ayúdales, bendito Dios. Ayúdanos también, Señor, a salir de esta pandemia. Y si está en tu plan, Señor, bendito, de que sigamos con ella, ayúdanos, Señor, a sobrellevarla. Gracias porque, a pesar de todo, podemos evadir con cuidados, de alguna manera, Señor, este virus. Sin embargo, Padre, si es tu voluntad, ayuda a los médicos, a los científicos, para que encuentren la solución y que aprueben lo mejor para que esta pandemia sea erradicada, Señor. Que se haga tu voluntad en todas las cosas, que tu bendita palabra siga corriendo y que todas aquellas personas que no han obedecido el Evangelio vengan a los pies de tu amado Hijo Jesucristo antes de que sea tarde. Gracias por aquellos que se han convertido, Señor, por Enrique, el hermano Enrique, que se convirtió en El Paso, y también por la señora Rosa, que fueron convertidos ahí en El Paso el domingo. Te damos gracias por ellos y te rogamos que les afirmes en tu santo camino, recordando también a nuestra hermana María García, quien se convirtió hace poco, para que también ella se afirme cada día en tu santo camino. Y así, Padre, por aquellos hermanos nuevos que se han convertido en otros lugares o que no tenemos tanto conocimiento de ellos como de estos que he mencionado, también sé con ellos, ayúdales y que ellos se fortalezcan, Señor, y que ellos maduren en tu santo camino. Aquellos que se han restaurado, también rogamos que les permita seguir adelante, Señor, que ellos sigan adelante estudiando, orando, ayudando, haciendo la obra para que puedan seguir creciendo y de esa manera evitar caer. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu gran misericordia, Señor. Hágase todo en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, muy buenas noches y muchas gracias por su fina atención.